Estamos en otra edición del ciclo de entrevistas de Pool de Periodistas, junto con Norberto Melone, con quien venimos trabajando en estos de hace 10 años, en el Pool de Periodistas, que no es más que habernos juntado con periodistas agropecuarios de todo el país, y estuvimos y seguimos visitando exposiciones, congresos y demás. Hasta que la pandemia, bueno, nos pasó a lo virtual, y así transcurrimos todo el 2020. Y en el 2021 seguimos haciendo cosas virtuales, pero además hemos sumado medios de comunicación, o sea, tratar de transmitir a través de los medios de comunicación. Hoy, bueno, intentaremos con Norberto hacer esta entrevista a alguien que, bueno, primero te saludo. ¿Cómo estás, Norberto? ¿Estás listo? ¿Estás preparado? ¿Qué tal, Daniel? Sí, aquí estamos. Bueno, bárbaro. Norberto tiene una larga trayectoria, su origen de fotógrafo, fotoperiodista, en muchísimos medios de distinta índole, pero muy conocedor del tema agropecuario. Y bueno, hoy vamos a entrevistar a alguien que la idea es hablar de las consecuencias de las transgresiones a las leyes naturales. Pavada de título. Y lo vamos a hacer con Alejandro Fornieles. Alejandro es un médico veterinario que es un médico veterinario egresado de la facultad, cuando todavía era la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires. Él egresó en el 66 y esas facultades, si no me acuerdo mal, se separaron en el 73. Es muy fácil calcular la cantidad de años que tiene este tipo, pero bueno, entre sus antecedentes docentes arrancó en La Plata, haciendo docencia en La Plata, siempre en el tema de zootecnia y dentro de zootecnia lo que es bovinos. En la Universidad de Buenos Aires trabajó en la Facultad de Agronomía en los principios de los primeros años de los 70, también en bovinos, en la producción de bovinos de carne o bovinos para carne, como él le gusta llamarlo, y después en la Facultad de Ciencias Veterinarias desde 1976. Ahí fue ocupando una serie de cargos y digamos que el último cargo docente fue, y durante muchos años trabajó en la cátedra de bovinos para carne como profesor adjunto, y además fue docente de sistemas de producción animal en la licenciatura en gestión de alimentos, que es una licenciatura organizada en conjunto entre la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Tiene bastantes antecedentes científicos, con más de 30 publicaciones, tiene numerosas conferencias que ha dictado, y es asesor veterinario, o fue asesor veterinario de varios establecimientos, y sigue siendo director y asesor veterinario de Incamar, una explotación agropecuaria del sudoeste de Buenos Aires. La verdad que tu currículum es súper extenso para presentarte, Alejandro. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, pero después de lo que contás ya me da miedo, no sé dónde me tengo que poner. No, pero además me faltó... Más que yo le tengo que decir acá a tu amigo, compañero, que me estoy sorprendido de tener que hablar no a una persona, sino a un enanito que está dado vuelta, que me mira con un ojo y tiene una sola pata. Es horrible eso. Bueno, bien. A mí me faltó decir algo. Yo conté que Alejandro es veterinario, pero es un veterinario filósofo, y déjame que lo diga así, Alejandro. Alejandro hace muchos años que viene leyendo, no, pero que viene leyendo mucho de filosofía, y que, a ver, quiero contar también que yo tengo un poco el orgullo de haber trabajado con Alejandro muchos años, y es un tipo que todos los que trabajamos con él opinamos lo mismo. A todos nos ayudó a pensar, y todos tenemos grandes recuerdos y sabemos que hemos ganado esa etapa. A ver, siempre nos hablaste y siempre te gusta hablar de sistemas. ¿Por qué no arrancamos el tema hablando de eso un poco, sobre los sistemas? Y si es posible, aplicándolo a lo que son los sistemas de producción de alimentos, los sistemas de producción agropecuaria. Bueno, para comenzar tenemos que decir que nos cuesta un poco entender la idea del sistema, porque
estamos en una cultura que todavía está funcionando arriba de un sistema de un pensamiento de tipo cartesiano, ¿no? Hace 370 años Descartes publicó el discurso del método. En el segundo capítulo está todas las bases de cómo hacer ciencia, separando en partes todo y analizando cada una de las partes. Y así seguimos hasta ahora, analizando partes. El tema es que el sistema, ¿por qué le llamamos así? Porque es un conjunto de cosas que tiene propiedades emergentes que no están en ninguna de las partes. A ver, puedo dar un ejemplo absolutamente tonto y estúpido, pero si desarmamos todo un auto, ninguna parte del auto nos lleva. Es la combinación de piezas y uso de energía que nos mueve adentro del auto. ¿Está? Y ese movimiento no existe, no se vende, eso es otra cosa. Lo mismo que nosotros mismos. Somos seres vivos, estamos en este momento hablando por interacción entre el cuerpo, la mente y toda una cultura que nos rodea, que nos da elementos como para poder estar hablando. Y como el otro día escuchaba no sé quién, la mente en realidad existe y no existe, porque es una cosa que es la consecuencia de interacción entre partes. De hecho, quizás la más revolucionaria de todo, y aquí esto lo termino porque si no vamos a llorar todos juntos, hay un investigador que plantea que la mente en realidad es que la conciencia en realidad es la interacción entre el cuerpo, el cerebro y el medio ambiente. Y de ahí surge una emergencia que es la conciencia. Bueno, dejémoslo ahí. Pero esa es la idea central, el sistema es la interacción entre partes, que genera algo que no tiene ninguna de las partes entre sí. Bien, por supuesto que dentro de los sistemas que más nos interesan son los sistemas vivos, porque somos parte de eso. Y los sistemas vivos se caracterizan por ser sistemas abiertos, es decir, están permanentemente intercambiando energía, materia e información con el medio. Y aquí va la parte más profunda, digamos, filosófica del tema, y es que la vida viene desarrollándose desde partículas parecidas al famoso coronavirus que ahora está dando vuelta por todos lados, hasta el ser humano, en un fenómeno termodinámico en donde se van generando combinaciones cada vez más complejas, pero se van ordenando, vamos a situaciones más ordenadas desprendiéndonos de desorden. Es así como evolucionan los seres vivos, ¿no? Se van organizando cada vez más, desprendiéndose de desorden que lo vuelcan al medio. Esto es aparentemente contrario a la segunda ley de termodinámica, que dice todo lo contrario. Sin embargo, cuando sumamos la entropía interna y la del medio y la nuestra, vamos a encontrar que en general la entropía aumenta, que es lo que dice el segundo principio de termodinámica. Muy bien, dejémoslo ahí sencillito el tema. Bien. En los sistemas ecológicos, lo que pasa es que eso se da de tal manera que un ser vivo se desprende de desorden que queda en el medio y ahí ese es insumo de otra parte del sistema. Y entre todos se complementan y así el mundo ha ido pasando desde explosiones volcánicas en miles de millones de años a la complejidad de la vida que vemos hoy. ¿Sí? Bien. Ahora bien, porque el sistema se cierra, está cerrado en sí mismo de tal manera que lo que uno descarta como desorden es insumo para el otro, como orden, y así sucesivamente. El problema aparece cuando viene el hombre, porque el hombre lo que hace es romper ese equilibrio. Arranquemos en una base. La naturaleza lo que busca es estabilidad, no busca productividad. Busca... De eso hablas vos cuando hablas de transgredir las leyes naturales, de esa acción del hombre. Obviamente. Porque el hombre es, bueno, de hecho, Harari en su libro de Animales a Dioses tiene un capítulo que se llama El fraude de la agricultura. Porque lo que él describe es que el cazador-recolector estaba en todo su ciclo vital integrado en los ciclos de la naturaleza, era parte de esos ciclos. Viene el hombre, anula todo un tapiz natural y ahí siembra todo un cultivo de plantas todas iguales. Y ahí empieza
una diferencia que la naturaleza no haría. No, eso no se hace naturalmente solo. Un cultivo no se hace solo. Viene por mano del hombre. Y el hombre entonces empieza a generar un ámbito, un ambiente artificial, un ambiente que no hizo la naturaleza, lo hizo él. Y ese ambiente artificial, al ir funcionando, va generando todo el tema termodinámico que describí yo hoy. Va dejando desorden en el medio. Es así. La agricultura, la ganadería, en los suelos, en todo. A ver, dirigime un poco porque si no me voy por las ramas. Sí, a ver, precisamente, ya nos empezaste a dar algunos ejemplos de lo que es nuestra temática general, ¿no? Dentro del sector agropecuario, la producción de alimentos y demás. Entonces, recién pusiste lo que es un cultivo, que es homogeneizar, ¿sí? Sí. Todo un lote, por ejemplo. Claro, exacto. A ver, alguna vez te escuché hablar de lo mismo en casos, a ver, de sanidad animal, como la brucelosis. ¿Por qué? A ver, ¿por qué se transgrede o no las leyes naturales cuando hablamos de brucelosis? Mira, volviendo a lo tuyo, como cultivo, a mí lo que más me llama la atención, como que estoy en el ámbito ganadero y sobre un campo de suelos muy, muy pobres, es, como alguna vez hablamos, la selección de especies forrajeras, que a medida que van mejorando la genética, la fitogenética de las forrajeras va mejorando y logramos más productividad y especies con más digestibilidad, porque ahora hay festucas que tienen una digestibilidad fenómena, pero resulta que eso cada vez exigen suelos mejores. Entonces yo que tengo un campo pobre, tengo que seguir con las viejas, no sé si habrá que seleccionar por adaptación a medios malos o una cosa así, pero no vamos sino un poco en contra de lo que yo necesito. Yo necesito forrajeras para un campo de suelos malos. Y las forrajeras buenas, cada vez las variedades actuales son para suelos cada vez mejores. De hecho, lo he vivido en algún momento el tema, ¿no? Entonces, cosas que llaman un poco la atención. Por supuesto, cuando hablaste de brucelosis, ¿qué es lo que yo pienso? Y yo desde que me recibí estamos con planes de brucelosis. Pero me parece que el problema es que acá no tenemos clara qué son las leyes naturales y qué son las leyes inventadas por el hombre. A ver, digo esto como ejemplo simplemente. No porque me oponga, sino porque está pensada en función de áreas, jurisdicciones políticas, áreas políticas, provincias, municipios, la nación. Bueno, la Bruselas no sabe nada de todo eso. La Bruselas no sabe nada de municipios, no sabe nada de provincias, no sabe nada de situaciones humanas, de alambrados, no conoce. Ahora, creo que es un bicho que en realidad conoce mucho más de lo que son las especies naturales que puedan portarla, llevarla de un lado a otro, que seguramente sabe mucho más de las corridas de agua, canales, desniveles, topografía del terreno que permiten que la enfermedad pase de un lugar a otro. Eso sí, entonces a lo mejor tenemos de que planear el plan con un concepto más agroecológico que, no sé si me explico, que no del invento humano, viste, que es la jurisdicción, la municipalidad o el partido de la provincia. La Bruselas no sabe si la provincia de Buenos Aires está antes o después de La Pampa, eso no le interesa. Entonces, por ahí hay zonas inclusive, pues creo que además cada conjunto social, si querés, con su medio, debería ver cómo puede enfrentar este problema. Y seguramente en distintos lugares y ambientes y grupos sociales va a ser distinta la manera de enfocarlo, con las herramientas que hay, por supuesto, ¿no? Pero eso, fijando áreas que permitan una plasticidad de adaptación a cada lugar. Pero Alejandro, a ver, se entiende perfecto. Ahora, lo mismo que vos contás con la Bruselas, creo que pasa con otros aspectos. O sea, a ver, es como que los que están metidos en sistemas de producción agropecuaria, ¿sí? O los que no están, mejor dicho, no entienden nada de lo que están. Y después tenemos que interrelacionarnos todos para convivir en este planeta. Entonces, ¿cómo ves vos eso? Bueno, di simplemente un ejemplo.
y terminando con este tema de los ejemplos, por ejemplo, cuando se habla de feedlot, todo el mundo lo habla económicamente. A mí lo que me preocupa, lo que veo, es que nadie está midiendo cuál es el costo de la entropía que generan en el medio. Porque hay toneladas de bosta que no sé qué hacemos. Si un feedlot usara subproductos de una industria, sería ideal. Porque una cosa que no nos sirve la transformamos en carne, ¿no es cierto? Sería fenómeno. Pero he leído por ahí que cuando en un campo vos cortás un sorgo, lo haces un silio y lo das a un feedlot, es lo más degradante que hay para un suelo, porque sacás la planta entera. La meteorización no lo hace bola el suelo. Entonces, Claro. y después eso todo se transforma en bosta, que si no tenés la maquinaria para desparramar esa bosta por todos lados, que es volver al suelo otra vez, es acercarse al ciclo natural, digamos, que sería otra vez volver donde existe la extracción. Bueno, no, o sea, hay montones, acá en Argentina hemos visto montones, horrores de que contaminan napas y todo, porque unas concentraciones de materia orgánica, no sé, es lo otro. Pero vos me habías preguntado algo anterior, más grosero. No, o sea, no, tiene que ver con eso también, sobre la interacción entre distintos sectores de una sociedad, ¿no es cierto? Sí, Donde, sí, a sí, ver, correcto, correcto. por ejemplo, el planeta, toda la sociedad humana, hablamos de crisis alimentaria. Sí, ¿Ah? sí, Entonces sí. aparecen, qué sé yo, los economistas por un lado, los que producen alimentos por otro, los administradores o economistas, no sé, opinando sobre lo mismo. ¿Podemos encontrar una solución tomándolo así por partes o vos lo que estás proponiendo es otra cosa? Yo creo que en partes va a ser muy difícil, porque ya estamos viviendo, no sé, hay una palabra hoy muy política que es grieta, ¿no? Yo creo que entre ciencias sociales y ciencias naturales hay muy pocos contactos, muy pocos contactos. Entonces, generamos reglas de juego que son los inventos humanos. Si le conviene a la naturaleza o no, tendría que ponernos en el lugar de la naturaleza y preguntarnos si conviene o no, ¿no? Entonces, por ejemplo, arrancamos con el tema de sistemas de producción. ¿Cuándo? Allá hace 10.000 años, con la agricultura. Entonces, la revolución agrícola es parte del estudio antropológico, ¿no? Fenómeno. Perfecto. Y los sistemas de producción son el ABC de todos los días, en todos lados. Pero no solo la producción de alimentos, la producción de calzado, vestido, esto y lo otro. Yo no escucho a nadie que hable de los sistemas de producción. Hablamos de economía, hablamos de fenómenos sociales, qué sé yo, pero no tenemos conciencia que el sistema es una cosa que todos los días está funcionando. Y si no funcionara, sonamos porque hemos generado un ambiente artificial nosotros mismos y eso tiene que funcionar, aún a pesar de que pueda ser deteriorar el ambiente. Ese es un paso posterior, pero tiene que funcionar. Y yo no veo, no siento que ese tema aparezca. Aparezca quizás por donde más aparece es por el tema económico, ¿no? Pero la economía también es muy discutible porque la economía tradicional que nos enseñaron a nosotros en su currícula en general no tiene en cuenta el ser humano o al ambiente. De hecho, nosotros conocemos sistemas agropecuarios que sí, producen cualquier cantidad, pero son muy destructivos para el medio. Entonces, ¿cómo nos... Entonces, desde el pensamiento fragmentario es muy difícil, ¿no? Hay que empezar, en realidad, en el trasfondo hay que empezar a cambiar la manera de pensar. Eso, yo sé que esto viene muy profundo, pero hay que empezar a pensar de manera diferente. Yo diría, si permitís, para atrás, yo siempre tengo trabada acá la frase que es la filosofía básica de Ortega y Gasset.
En las meditaciones del Quijote tiene una frase que es todo. Es, yo soy yo y mi circunstancia. Si no la salvo a ella, no me salvo yo. Y te dijo todo. Esa es la base de hoy, de los temas termodinámicos, es la base de los sistemas de producción, es la base de la neurobiología actual. Ya cómo funciona el ser humano ya es otra cosa, somos seres más emocionales que racionales. La emoción es antiquísima en la evolución, la razón no, tiene 70.000 años. Entonces, con las emociones nos maneja la razón, pero la razón no maneja emociones. Ahí, entonces, todo es una cosa que si no empezamos a pensar diferente, vos me dirías, bueno, sí, pero ¿cómo arrancamos con todo esto? Bueno, hay cosas puestas. Hay cosas que tienen el pensamiento sistémico ya planteado. De hecho, lo que pasa es que lo ignoramos. Ese es otro tema. De hecho, te comentaba en algún momento que acá, en la Facultad de Ciencias Económicas, yo lo conocí, ahora hace años que no lo veo, a Enrique Herschel, que era presidente de la Sociedad Internacional de Ciencia Sistémica, donde estaban sobre todo los sistemólogos en temas de administración, Ashby y todos esos, hay un montón. Y tiene 2 libritos que son una maravilla aplicando el sistema en temas administrativos. Alejandro, ahora, sí. Escuchándote hasta ahora, ¿no? Se me ocurre que el hombre vino de alguna manera a irrumpir en el orden natural, a generar entropía, y que está metido en un círculo donde genera esa entropía y por otro lado intenta corregir la entropía que él mismo genera. Y se produce como un círculo del que aparentemente no podemos salir. ¿Es así? Bueno, yo no sé lo que puedo pensar yo, sí lo que hay detrás de todo esto hay una variable que es importantísima, que es el tema demográfico. Cuando vemos el crecimiento de la población mundial de la modernidad para acá, es impresionante. ¿Por qué? Los que han estudiado un poco, Ehrlich, que tiene la explosión demográfica, o los de Harvard y el MIT, Donella Meadows y Dennis Meadows, que ya en el año 72, a pedido del Club de Roma, estudiaron el modelo del mundo. Y ellos empiezan a ver qué pasa con las distintas variables a medida que modifica la población mundial y las exigencias. Bueno, este es un punto, pero el hombre no solo crece en cantidad, sino en un sistema de vida cada vez más complejo y más artificial, ¿no? Ahora, por eso, una de las cosas que dice Ehrlich, lo único que podemos hacer es tratar de adoptar los sistemas de producción, o de vida, diría yo, de los que generen menos entropía en el medio, y empezar a seleccionar y ver aquello que deteriora menos el medio, porque en realidad la sustentabilidad que tanto comentar, en el fondo, hacia largo plazo, es una utopía. Porque el segundo principio de termodinámica nos lleva a un universo homeotermio, donde todo se desordenó del todo y todo está a la misma temperatura. Por lo menos ese es el concepto físico-filosófico del tema, del segundo principio de termodinámica. Así que, pero bueno, adoptemos aquellos, manejemos las variables de tal modo que seamos lo menos deleterios al medio en que nosotros estamos viviendo. Por ejemplo, Stephen Hawking, que murió el año pasado, en un librito de divulgación muy lindo que se llama El universo en una cáscara de nuez, hace un comentario sobre la fantasía y la realidad, ¿no? Y entonces dice, si la población humana sigue creciendo como hasta ahora, en el 2600 estamos unos paraditos al lado del otro ocupando todos los lugares de tierra posibles. Y además, si usamos la energía como las usamos en este momento, en ese momento el mundo se prende fuego. Entonces, estas son todas cosas que están... ¿Cómo manejarlas? Y bueno, por eso está ahora el tema del cambio climático, pero claro, hay una cosa que habría que yo pienso que nadie menciona, que es el crecimiento poblacional. Porque demos la vuelta que le demos
estamos en un ambiente artificial. Si la población sigue creciendo, cada vez más a una mayor artificialidad. La naturaleza no busca productividad. La naturaleza tiende a la estabilidad. Todos los sistemas se han hecho cada vez con más seres vivos, más complejos, vivo en la selva, los mares, todo más complicado. Pero donde las variantes se van moviendo, en las comunidades vegetales, por ahí, unas especies los favorecen el momento más seco, a otras el momento más... y así. Pero... vos pensás que, perdón Alejandro, vos pensás que dentro de esa tendencia de la naturaleza con la que coincido plenamente y me gusta mucho tratar de observarla, que es la estabilidad, ¿no? La estabilidad de todos los sistemas y demás, los micro y los macro. Entonces vos pensás que va a ser la naturaleza la que se va a encargar de llegar a una estabilidad demográfica, por ejemplo. No lo digo yo, lo dice... Coronavirus, nos morimos un montón de tipos y bajamos la demografía, la presión demográfica. Mirá, los ingleses son muy prácticos en esto. Viste que en la BBC hay un biólogo que ha hecho muchas documentales muy interesantes de biólogas, ¿no? Es David Attenborough. David Attenborough dice, si nosotros no controlamos el crecimiento de la población, la naturaleza lo va a hacer por nosotros. Así de sencillito. Ocupémonos del tema. Es complicado. El último libro que yo tuve contacto es el de un periodista, Weisman, que publicó un libro que se llama El salto atrás, estuvo en todos los lugares del mundo donde hay problemas de sobrepoblación, ¿no? Sobrepoblados, ¿no? Y bueno, tiene conclusiones muy, muy interesantes, pero bueno, no sé si nos estamos desviando, ¿no? Porque él me preguntó el tema del equilibrio entre la naturaleza y nosotros. Lo que pasa es que el ser humano arranca en el Génesis, y ahí sonamos ya, porque el Génesis dice así clarito, ¿no? Que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pavada de narcisismo, ¿no? Ya empezamos, Dios me libre. Y además, seguir leyendo esas primeras versículos, ¿no? Y entonces pone a disposición del hombre todo lo que nace, todas las plantas, hace pomada todo, que no importa nada. Entonces, somos hija un poco de eso, ¿viste? Por eso estamos donde estamos. Y resulta que el ser humano no es eso. El ser humano es un primate, ¿viste? Que tiene el cerebro reptil, el cerebro mamífero y además el neocórtex, pero con una capita muy finita que arrancó hace 70.000 años, que en la evolución de la vida es nada, ¿no? Y somos eso. Es decir, yo no me opongo a todas las idealizaciones o cosas que ha creado el hombre, pero eso va montado en un ser biológico que es así, es eso. La estructura del sistema nervioso es la de un primate, no es ni la de una cucaracha, ni la de una vaca, ni qué sé yo, ni la de un carancho, no, es eso. Y con eso tenemos que además aceptar, por ejemplo, ¿no? Que lo que es el ser humano, heredamos un paquete de neuronas con una estructura dada, pero después, ¿cómo nos vamos formando? Son conexiones, cableríos que se van armando a medida que crecemos en los primeros años. Los primeros años de vida son fundamentales para generar los circuitos que dependen del medio. Por eso sigo pensando que esto es base con Ortega, ¿no? Si no la salvo a ella, no la salvo yo al medio, no me salvo yo. Y sí, claro. Si Alejandro, sí. Volviendo al tema demográfico, o siguiendo con el tema demográfico, Sí. Malthus proponía que en la Inglaterra del siglo XVIII ya había una superpoblación que era inmanejable porque él hablaba del crecimiento geométrico de la demografía contra el aritmético de la producción de alimentos. Sin embargo, en esa época Inglaterra tenía 5 millones de habitantes y hoy tiene 56 y Sí. se siguen alimentando. ¿Es un problema de distribución? ¿Es un problema que la producción superó las predicciones de Malthus? Yo creo, todo el tema Malthus está
mencionado en toda la bibliografía actual, está mencionado porque es un caso típico, ¿no es cierto? Es más, un librito que yo puedo recomendar, hay un italiano, Livi Bacchi, que publicó un libro que es, ¿cómo se llama el título? Pequeña historia de la población mundial, ¿no? Y ahí está. Y sí, hay demógrafos que creen que siempre que vayamos cambiando los sistemas de producción, podemos ir compensando el crecimiento de la población. Ahora el tema es, como yo le planteo a veces, bueno, ¿hasta dónde se crece? Porque el tema es que todo crecimiento en la biología tiene un límite. Nosotros como seres humanos tenemos un límite. En los vegetales pasa lo mismo. Vuelvo a citar a Hawking, si seguimos creciendo, hasta los espacios tienen un límite, el planeta tiene un límite, no es ilimitado. Entonces, las circunstancias se van dando de una manera muy diferente a lo que era la época de Malthus. Ahora estamos en otras cosas totalmente diferentes, ¿no? De hecho, hoy estamos asistiendo al tema de Biden y el tema climático y todo ese merengue, que unos países los dan. Y esto es una lucha, ¿por qué? Porque los países que no quieren entrar es porque tienen su fuente energética en base a carbono, en base a cosas que son muy contaminantes. Pero bueno, no van a parar toda su economía porque al otro no le convenga. Y el tema climático es clave porque es universal, se da a través del atmosférico, ¿no? Ya no es como el tema de los plásticos que sea en una zona o en otro no. Pero bueno, qué sé yo, hasta ahora no lo hemos tomado. Yo creo que lo que pasa es que la humanidad, para eso habría que, yo me voy digamos, al terreno más sociológico y pienso en Edgar Morin, ¿no? Morin lo plantea muy claramente en su... Primero los libros del básico son el método, ¿no? Plantea justamente lo que es el pensamiento complejo. En el pensamiento complejo él es un pensamiento sistémico, pero se va más adentro del sistema y analiza las contradicciones que hay entre las partes del sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, ejemplos muy simples. Nosotros como seres humanos, al mismo tiempo somos individuos, sociedad y especie. Y no necesariamente las tres cosas se ponen de acuerdo. Cuando llega la ética, el libro final del método son 6 tomos, el tomo 6º es ética. Justamente lo que él desarrolla es que el conflicto se arma porque en realidad hay una autoética, una socioética y una antropoética, y no necesariamente se ponen de acuerdo entre sí, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? También publicó un librito muy lindo que es Tierra Patria. Tierra Patria está el concepto justamente el concepto planetario, que tendría que tener la humanidad, tendría que tener un concepto planetario del tema, porque si cada uno se encierra en su pequeña cápsula, no resolvemos nada. De hecho, la humanidad, qué sé yo, desde los sumerios hasta ahora eran guerras y guerras para usurpar la tierra del otro y sacarle cosas al otro. Parecería que en este momento no hay tiempo para esas cosas, ni espacio para eso, ¿no? Pero cuesta mucho que la humanidad se integre como un todo, es dificilísimo. Pero bueno, yo pienso, como Daniel habló de universidad y eso y el otro, es un ejemplo. La universidad, yo estaba en una cátedra de bovinos de carne. Los bovinos de carne lo daban a su vez, estaban en otra cátedra de reproducción y estaban en otra cátedra de clínica de rumiantes y cerdos. Los tres hablábamos de lo mismo en una facultad. ¿Y qué contacto teníamos con la facultad de agronomía o de bovinos de carne? Y muy pocas. Y con otras facultades, bueno, a lo mejor en algún congreso por ahí, pero no había. Y a su vez tenemos muchas cosas en común con medicina, pero tampoco había contacto con la facultad de medicina. Y a veces hemos escuchado rivalidades, ahora ya está más suavizada la cosa, pero entre, por ejemplo, la psicología que está dentro de las ciencias sociales y la psiquiatría que está dentro de las ciencias médicas. Y agarrarse que sí, que si no, que si Freud, que si acá, que si allá. Es decir, lo que estoy mostrando es el pensamiento fragmentado, que es lo que nos está jorobando, digamos, ¿no es cierto? Esta crítica al pensamiento fragmentado y súper especializado implica de alguna manera una recomendación a la vieja cultura enciclopedista, digamos,
a que cada uno tenga conocimientos generales y no solo los específicos de su materia? A ver, depende en qué punto nos pongamos. Por ejemplo, Ortega en La rebelión de las masas es muy crítico del científico experimental. Y Morin, su obra, es muy crítico de los expertos. Pero no es que sean malos. Cada uno está en lo suyo y hace bien en hacerlo. El problema viene cuando cada uno explica el mundo a partir de su área. Y entonces el conocimiento del resto del mundo es muy malo. Es decir, y si algo tendría que hacer la universidad, ¿no?, es tener una formación más globalizada del total. De hecho, Moreno tiene un libro publicado que se llama Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, que la UNESCO lo ha programado por ahí, está por todos lados. Pero lo que Moreno dice, bueno, ¿cómo es el ser humano? ¿Cómo es el planeta? Esas cosas que no podemos prescindir de conocerlas, porque son comunes a todos, a un abogado, a un mecánico, al conductor de colectivos, que somos hombres, que habitamos un planeta, que ahí hay contradicciones y que la biología tiene ciertas reglas de juego que no podemos transgredir. Todo eso, el problema es que no nos hemos abocado a unir, ¿no?, a ensamblar, a conectar unas cosas con otras. De hecho, con el pedido de Daniel el otro día, me quedé pensando, yo estuve en un CREA durante 20 años, ¿no? Y en el CREA, después lo estaba pensando, me apareció como imagen. Había abogados, había productores, había ingenieros civiles, había veterinarios, había agrónomos. Todos tenían un enfoque que arrancaba de orígenes diferentes, pero que en el fondo estábamos tratando lo mismo, ¿no? Entonces, me apareció espontáneamente como ejemplo, ¿no? Y uno, cuando transita la profesión, se da dando cuenta que uno se relaciona con todo un mundo exterior, no con aquello que le contaron en la facultad, ¿no? Y más, hasta los casos que uno ve no coinciden con los libros. Los libros sirven en situaciones medias, las comunes, no los casos particulares, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con la educación y la forma de pensar. Claro, que es un tema que va bastante más allá y más profundo, ¿no? Pero, no sé, no quiero irme por las ramas, pero... No, pero justamente a eso apuntaba mi pregunta, ¿no? Vos inclusive hablabas de la contradicción entre psicólogos y psiquiatras. Claro. Y en realidad como que cada uno defiende su quintita, por decirlo de una manera popular, sí, y sí, no admite los aportes de la otra parte de la misma ciencia, digamos. Sí. Yo compartía, por ejemplo, ya te comenté el tema en la facultad, ¿no? Estoy hablando de una cosa de hace muchos años, pero es un ejemplo nomás, ¿no? Había un profesor de clínica de rumiantes y cerdos, una excelente persona, que conocimos muchos años, ahora ya fallecido, que en su momento el ideal era tener un hospital de bovinos en Chorlarín y San Martín, ¿viste? Entonces, no, pará. La facultad que hoy es veterinaria, por esos problemas burocráticos, que las incumbencias, que esto, que el otro, tiene que tener de todo y hacer de todo, porque si no después el título no habilita. Entonces son inventos humanos, eso que no tiene nada que ver con el conocimiento, ¿no? La realidad es que la facultad en que yo estuve, por peso de la sociedad, se va a ir convirtiendo cada vez más en una facultad de pequeños animales. ¿Por qué? Porque del otro lado del cerco está lleno de animales pequeños, de mascotas, de todo lo que es animales de compañía, más que animales de producción. La ciudad de Buenos Aires, de animales de producción, tiene quizás los caballos de deporte, deportivo, que están cercanos a Buenos Aires, o las granjas de avicultura, pero después los rumiantes con los cuales yo me desenvolvía, están todos lejos, no están, no hay. Yo no veo que por el obelisco pase nadie arrastrando una vaca, ni teniendo una oveja en un balcón, no existe eso. A ver, Alejandro, yo sé que hay un pensamiento que es de Kovalov que a vos te gusta, y escuchándote hablar ahora del conocimiento y demás, me acordaba, y es el que dice que hay una nueva forma de ignorancia, la que genera el conocimiento y no su carencia. Sí.
Creo que ya lo fuiste explicando, pero ¿podés ampliar por qué esa frase de Kovalov te interesa tanto? Porque creo que es un poco lo que pasa con la especialización, que eso está en un librito que se llama así, se llama La nueva ignorancia, concretamente. Y es un poco también, Bertrand Russell decía eso, si seguimos especializándonos así vamos a llegar a generar un hombre que sepa absolutamente todo de la nada. ¿Viste? Es decir, a medida que te vas especializando, te vas haciendo, claro, el conocimiento ha crecido tanto, hablabas de las personas, ahí hay una persona limpiándote allá atrás. La acabo de ver. El tema es un poco lo que plantea también Ortega y Morén, es decir, porque Cuadrón lo sacó de Morén, su libro de cabecera es un poco Morén. Entonces, es eso. El tema es cerrarse cada mes en ámbitos más específicos e ignorar todo lo que hay alrededor. Y ese es el tema en concreto. No. Aumenta el conocimiento y cada vez nos quedamos en... De hecho, nos pasa, a mí me ha pasado en el hospital italiano, del cual gracias a él vivo, me sacaron 2 cánceres, estoy fenómeno, no tengo nada que criticarle. Pero hay anécdotas. Yo me saqué un riñón, voy a un nefrólogo, tomado determinados medicamentos, y me dice el nefrólogo, dígale a su médico de cabecera tal o cual cosa. ¿Cómo puede que se lo diga yo? Si se la vendo cambiada, estamos muertos. Él tiene que verse con el otro medio, la otra especialidad y decir, mira, este señor que tiene el riñón así, tiene esto y esto, lo joroba, o aquello no, aquello ya, no sé si me entiendes. Y uno, menos mal que hemos inventado el médico de cabecera, que es un poco el que con criterio te deriva a las especialidades, y no cada uno se imagina lo que tiene y por ahí te revienta otra cosa que no tiene nada que ver. Y la medicina hoy es muy peligrosa en eso. Porque el viejo clínico que te miraba y te ocultaba, eso no va. Digo en una cosa que nos puede estar tocando a todos, ¿no es cierto? Y en todas las especialidades es lo mismo. Los especialistas son terribles. Mientras se aboquen a su especialidad, perfecto. Pero el tema es explicar el contexto. El problema siempre es el contexto. Bueno, que eso es lo que hacía el médico clínico, justamente. Claro, exacto. Claro. Que te evaluaba no solo como paciente, sino como individuo de una sociedad a la que perteneces. Y claro, porque las enfermedades que tiene dependen mucho del ámbito en que esté también, y además de su composición psíquica, psicológica, de su mentalidad. Hay cosas que favorecen las enfermedades y otras que no. ¿Qué sé yo? Y ahí, ver eso lleva a soluciones posibles, quizás no las mejores, pero las posibles, ¿no? Es lo que me pasa a mí con las semillas forrajeras. Las de mayor producción yo no las puedo poner en mi campo porque se mueren. Entonces tengo que quedarme con las que tengo. ¿Qué sé yo? ¿No? Sí, no es lo mejor. No, claro que no es lo mejor. Pero es lo que va en ese medio, ¿no? A ver, no me caracterizo por ser, no me gusta decir que soy optimista, prefiero decir que soy utópico. Y con la total validez de todos estos planteos, siempre me pasa lo mismo. No quiero terminar deprimido, o sea, no quiero ver que no hay solución. La realidad es que lo que me pasa es muy interno, y entonces trato de rescatar cosas, ¿no? A ver, hace poco tuvimos en este mismo ciclo una entrevista con un especialista, un ingeniero agrónomo, hablando de transición agroecológica y contando cómo ya no el que produce la verdura, los specialities orgánicos, sino cómo el productor medio, como sos vos, Alejandro, ¿sí?, puede caminar, ¿sí?, hacia sistemas de producción distintos. Eso él lo llamó, y a mí me gustó mucho, como volver a la agronomía, que era el concepto holístico, que no se basa solamente en aplicar insumos y demás. Y a mí eso me da, si querés que te diga la verdad, me da alegría, me da esperanza y demás. Perdón que insista con la pregunta, qué sé yo, a lo mejor lo que voy a decir ahora no tiene nada que ver. Los chinos en algún momento decidieron, ¿sí?, con su tema demográfico, político, económico y demás, un solo hijo.
solo hijo por matrimonio. No, ahora ya cambiaron eso, ¿no? Entonces, Sí. ¿Sabés el por qué ser lo humano cambiaron? no va a ir buscando ese tipo de soluciones a todo esto que vos planteás. Bueno, sí, yo creo que sí. A ver, yo creo que hay que poner el problema arriba de la mesa y empezar a ver, por supuesto que no son cosas simples. Vos mencionaste el hijo único y justamente Weisman en su libro El salto atrás es uno de los casos que describe que para los chinos demógrafos ellos tendrían que ser 700, 800 millones, no 1000 y pico, ¿no? Y eso, ¿sabés qué pasó? Pasó que la vuelta del tiempo, ¿qué pasó? El hijo único no era un hijo único que nacía al azar, es decir, igual de los dos géneros, sino que convenía más que fueran hijos varones que no mujeres. Entonces había muchos abortos de los fetos femeninos. Incluso se sospecha de filicidios de chicas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó a la vuelta del tiempo, que había poblaciones con un desbalance total entre mujeres y varones, con unos problemas de prostitución monstruosos. Eso está citado por Weisman en su libro El salto atrás, como consecuencia del hijo único. Único pero forzado, ¿no me explico? No era el único al azar, natural. Entonces, por eso el tema es complicado. Pero vos tocaste el tema chino y yo a veces pienso cuando escucho acá las radios nuestras o todo lo que corresponde al mundo occidental que vivimos, claro, creo que hay cosas diferentes, ¿no? Porque yo creo que muchas de las cosas de ellos, primero, ellos nunca tuvieron propiedad privada, nunca, no existió. Entonces no podemos juzgarlos con esos ojos, primero. Y segundo, siempre fueron cantidades muy grandes y las cantidades te cambian el sistema de producción. No es lo mismo fabricar para 10, para 100 que para 1000 o para 1.000.000. Y ellos tienen un tipo de sociedad tipo, discúlpense la comparación muy grosera, tipo hormiguero, en donde el individuo se disuelve en esa masa monstruosa de individuos, ¿no? Ahora, claro, nosotros en cambio en la Argentina estamos en una sociedad de elefantes. Cada uno tiene su somos 20 o 30 tipos que nos peleamos entre todos, y uno se pelea, rompe el monte, no sé, qué sé yo. Son tipos muy inteligentes que se adaptan en fenómenos, pero el individuo se desarrolla muy bien cuando son pocos. En China no sé si tienen esa oportunidad, ¿no? Lo digo desde el punto de vista casi ecológico, antropológico ecológico, ¿no? Son poblaciones muy diferentes que llevan a necesidades muy diferentes. Sí, de hecho, la China de Mao tenía muchos problemas de mortalidad por hambre. Vino Deng Xiaoping y se dio vuelta a todo. Porque claro, con esas poblaciones hay que ir a un ambiente artificial. La naturaleza no te lo va a dar todo eso. Es imposible. No sé, qué sé yo. Alejandro. No sé, nos fuimos por la rama, no sé, ¿dónde estamos ya? No, para nada. A mí se nos fue el tiempo. Interesantísimo. Te quiero agradecer muchísimo esta entrevista. Y realmente creo que es para quedar pensando pila de cosas, para seguirla. Así que no sé, no me queda otra cosa más que decirte que muchísimas gracias. Gracias por haber charlado con nosotros todo este tiempo. Bueno, te mando un abrazo muy grande y bueno. Te la termino con una frase de Pascal que decía: es mejor conocer un poquito de muchas cosas que no todo de una sola. Muy buena. Es decir, que ya en esa época estaba, el pensamiento sistémico existe hace mucho, pero ahora lo podemos manejar de otra manera. Ese es el tema. Y lean, fíjense Morin, busquen Morin, Edgar Morin. Cumple 100 años este año, Morin cumple 100 años este año. Ajá. Sí, muy bien. Norberto, nos tenemos que ir. Muy bien. Muchas gracias, Alejandro. Un gusto haberte conocido. Bueno, gracias a ustedes por dejarme decir este montón de cosas que no sé para qué sirven, pero en fin, espero que sean útiles. Bien. Seguramente. Bueno, nos vamos. Hasta luego. Chao, chao.